Carasamba, Virgilio Rodríguez Macal. Capítulo 11. La mañana siguiente me levanté tarde, a pesar de que estuve despierto después de las primeras luces del alba. Quería, por extraño capricho, esperar que la muchacha saliera de su hamaca antes que yo. Sin embargo, el reloj marcaba ya las 7:30 y ella no se movía de su lecho. Levantéme entonces y comencé a hacer las pequeñas tareas solo. Encendí fuego y corté leña con el machete. Cuando ponía a hervir la cafetera, Carasamba llegó a mi lado silenciosamente. No quise verla de frente y le di los buenos días sin quitar la vista del fuego. Ella también estaba poco comunicativa, por lo que noté. Me contestó también con un «buenos días», seco y solitario. Por lo visto, su orgullo y su amor propio habíanse por fin resentido seriamente. Sentí pena por ella, pero juré aprovecharme de la circunstancia y no hacer nada para cambiar su estado de ánimo. Cuando hubimos arreglado el pequeño lugarcito, se puso a cocinar y yo me fui con unos anzuelos y el rifle 22 a la orilla del río. Encontré lombrices escarbando bajo un vijagual y las usé de bocado. Pronto comencé a sentir los tirones en la cuerda y al poco rato había sacado una hermosa chumbimba. Seguí así con entusiasmo y al mediodía tenía más de 2 docenas de pescados, en su mayoría machacas y chumbimbas, algunas tenguayacas de gran tamaño y un hermoso tepemechín. Me sentía preocupado por Pedro y a menudo me incorporaba sobre la piedra que me servía de asiento, quedándome atento a los ruidos del bosque. Nada. ¿Qué podía haberle sucedido a mi capataz? Cuando el sol caía a plomo sobre el Santa Isabel, me di un chapuzón en sus tibias aguas y volví al campamento en el preciso instante en que la muchacha recogía su toalla y se dirigía al río. Por la tarde, ambos nos pusimos a limpiar el pescado, uno al lado del otro, pero en silencio. El baño la había puesto de mejor talante, y poco a poco volvió a sonreírme y a cambiar conmigo unas cuantas palabras. Serían las 4 de la tarde, cuando oí unos gritos lejanos que venían del río. Carasamba me miró, con el susto reflejado en su semblante. De un salto llegué a la hamaca en donde estaba el cinturón con la pistola, y me lo ceñí. Tomé el 300 Savage y un puñado de tiros que puse en mi bolsillo. Así, prevenido, me alejé unos 200 metros río abajo y me puse a escuchar. Oí voces que venían subiendo la corriente y de pronto reconocí la de Pedro. ¡Ey, patrón! ¡Soy yo, Pedro! ¡No se vaya a asustar!, gritaba a voz en cuello. Al poco rato, apareció por una curva del río una larga chalía tripulada por 6 hombres. El que venía delante, cerca de la proa, era Pedro. ¿Qué diablos venía a hacer con esa gente? ¿A enseñarles nuestro escondrijo? Repentinamente se me ocurrió que tal vez lo habían apresado y, obligado por sus captores, venía a enseñarles el lugar donde yo me encontraba. Fue estúpido de mí creer semejante cosa de Pedro, conociéndolo como yo lo conocía. Se hubiera dejado matar antes que traicionarme, pero en ese instante no pensé en ello. Quité el seguro del rifle y me asomé repentinamente en la estrecha playa a la vista de ellos. «¡Agáchate, Pedro!», le grité rápidamente. «¡Que voy a disparar!». Efectivamente disparé, apuntando a un lado del cayuco, y vi la columna de agua salir en el mismo instante en que el fuerte estampido hizo caer una lluvia de hojas secas de los árboles vecinos. Pedro no había hecho caso de mi indicación. Al contrario, se puso de pie en el cayuco. «¡No tire, patrón! ¡Son amigos!». Al poco rato, la embarcación atracó en la playa y Pedro me fue a abrazar.
¡Qué susto el que nos ha dado!, me dijo como saludo. No se preocupe, son amigos. Este que está aquí es Rosalío, mi cuñado. Efectivamente, los hombres del cayuco tenían toda la apariencia de chicleros. No llevaban más armas que sus guarizamas, exceptuando a Rosalío, quien portaba una larga daga. Todos me tendieron la mano conforme Pedro los iba presentando, y sonrieron afablemente. Juntos regresamos al campamento, fumando como viejos amigos. Poco antes de asomarnos al claro donde estaban las hamacas y las toscas champas, nos detuvimos. Frente a nosotros estaba Carasamba, pálida y con los ojos brillantes. Empuñaba el rifle 22 y lo tenía encañonado hacia el lugar por donde aparecimos. Cuando nos vio a Pedro y a mí tranquilos entre el grupo, la vi estremecerse en un suspiro de alivio y bajar el rifle. Los hombres la contemplaron largamente, iluminándose sus semblantes con admiración ante la estampa magnífica de aquella mujer. Pretendí no dar importancia al asunto, ni hice mención de ello. Tampoco ellos preguntaron nada, cosa que me extrañó. Ya en el campamento, en vez de acercarse a saludarla, limitáronse a hacerlo con un movimiento de cabeza y con un «buenas tardes» tímido. Ella se retiró desapareciendo por la ribera del río. Pedro me explicó entonces que se había topado con el cayuco la tarde anterior, como a 3 kilómetros río arriba, de una aldea que se llamaba Santa Isabel. Según le dijeron ellos, después y a donde él había pensado llegar. No halló a nadie hasta ese momento, y fue providencial su encuentro con ellos. Había reconocido a su cuñado inmediatamente, a pesar de que hacía 2 años que no se veían, y como los hombres iban a seguir río arriba hasta la confluencia del Chirujao, en donde tenían una pequeña montería, decidió mejor regresar con ellos. Durante la noche, él se franqueó con Rosalío, y fue una suerte, por las noticias que éste le dio. El día anterior había llegado hasta la aldea de Santa Isabel una pequeña lancha de motor, propiedad del gobierno. Venía con 6 hombres de la montada. Uno de los policías era el Fallabón, el pueblo de Rosalío, y por eso eran conocidos. Le contó que habían recibido órdenes en Flores de salir al instante en un avión transporte, que llegaron en media hora de vuelo a la Concordia, sobre el río Cancuén, y que allí los esperaba una lancha para ir a capturar unos criminales que habían escapado de Livingston. Tenían órdenes de patrullar el Cancuén y seguir por el Santa Isabel, ir dando aviso por todos los caseríos y hasta ofrecer 500 quetzales de recompensa a quien diera datos exactos de los fugitivos. La lancha ya había regresado al Cancuén y muchas otras patrullas rondaban las márgenes del Pasión, principalmente en la desembocadura de las afluentes que venían del interior. Claramente habían mencionado mi nombre, y lo que más me extrañó y preocupó fue también el de Carasamba. De Pedro no se decía nada. Rosalío confirmó todo lo que iba diciendo mi capataz. «¿Y de qué se me acusa?», pregunté, tratando de hacerme el inocente ante aquellos hombres. «Dicen que de homicidio, doble», fue la respuesta del cuñado de Pedro. ¿Y a la muchacha? ¿Qué quieren con ella?» «Pues ahí está el cuento, señor. A ella parece que la buscan con más fuerzas que a usted. Dicen que es orden directa del presidente, que ya ha hecho muchas y que siempre, por donde se mete, hay lío, y que el presidente dispuso que tal vez será mejor tenerla bien guardadita, para que la gente no se ande matando por ella». ¿Y saben que huyó conmigo? No tienen la seguridad, pero lo sospechan o que, por lo menos, en alguna parte se le ha de juntar. Largo rato cambiamos impresiones con aquellos hombres sencillos. Cuando hube platicado con todos, presentí como si me lo hubieran jurado, que ni por 10 veces la suma que ofrecían por mi captura me delatarían.
Eran ese tipo raro y único de petenero, hombres de pelo en pecho que se juegan la vida constantemente en medio de las selvas, en el ingrato trabajo de las chiclerías. No les interesa nada más que su trabajo, y por instinto innato odian a las autoridades que los explotan y los castigan en las poblaciones cuando, ávidos de sociedad y placer, llegan a gastar el dinero ganado, no ya solo con el sudor de sus frentes, sino con la sangre y la salud de sus cuerpos. Con Pedro insistimos en que pernoctaran con nosotros, pero se negaron. Dijeron que iban a aprovechar parte de la noche para seguir bogando con la fresca, para poder alcanzar su montería en las primeras horas de la tarde siguiente. Les ofrecí algunos paquetes de cigarros y dinero. No me aceptaron lo último, y por fin los vi desfilar hacia su cayuco. 10 minutos después, pasaban frente a nuestro campamento. Su embarcación la guiaban magistralmente, y con Pedro nos quedamos viéndolos esfumarse corriente arriba, con el movimiento uniforme y acompasado de sus canaletes. Las noticias no podían haber sido peores. Nosotros, que creíamos que todo nuestro sacrificio sería llegar hasta el Santa Isabel y de allí seguir, ya embarcados, el resto de nuestro viaje. ¿Qué opinás vos, Pedro? ¿Qué crees que debemos hacer? Todo ha cambiado, patrón. Supongo que ya no tendrá intenciones de mandar de vuelta a la mujer. Ya ve, a ella la buscan más que a usted. Me quedé pensativo largamente. Pero, ¿a dónde vamos ahora? No hay más remedio que seguir pa'lante. Mañana hacemos una balsa pequeña para pasar las cosas y nosotros nadamos al lado de ella. En la otra orilla seguimos rumbeando, siempre al noreste, hasta llegar al río Machaquilá. Cerca de aquí, en la otra orilla, me dijo Rosalío que está la aldea Tzuncal. Allí no saben nada de nosotros, porque la lancha de la montada no llegó a estas alturas y no hay telégrafo. Tal vez podamos conseguir un macho para llevar las cosas. ¿Y en el Machaquilá qué? Lo mismo que queríamos hacer aquí. Nos embarcamos y salimos más directo al Pasión. Puede que no les ocurra que nos hemos ido tan lejos para salir a nuestro camino real. ¿Cuánto hay de aquí al Machaquilá? Tal vez unos 60 kilómetros en línea recta, pero el camino es más fácil porque no hay selva. Como a legua y media, al otro lado comienza la gran sabana. Nos iremos sabaneando y para eso necesitamos por lo menos una bestia, porque no aguantamos la resolana con carga. Comenzaremos a cruzar el río bien temprano. ¿A qué hora llegaremos a esa aldea a que te refieres? Si salimos de madrugada, tal vez de que lleguemos al filo de las 9. Está bueno. Pedro, te voy a pedir un favor. No le digas ni media palabra a la muchacha de que a ella también la buscan. Pobrecita, que vaya por lo menos tranquila por ese lado. ¿Qué le voy a andar diciendo nada si ni le hablo? Además, no ganamos nada, sino que solo nos friegue más con sus jirimiquellos. Carasamba se acercaba en ese instante y buscaba con la vista al grupo que había llegado con nosotros. ¿Se fueron?, preguntó. ¿No los vio pasar en el cayuco? No, no estaba cerca de la orilla. ¿Qué quería esa gente? Le expliqué lo mejor que pude parte de lo que ellos habían dicho. Le dije que por ahora tendría que aplazar su regreso, pues nosotros seguiríamos hasta encontrar el Machaquilá, y la consolé con la idea de conseguir una bestia, tal vez 2, para que ella montara una. No podía haberle dado mejor noticia. Como por encanto, se olvidó del enojo que tenía conmigo y casi me abraza frente a Pedro. Hasta éste le sonrió con toda alegría. «Es la mejor noticia que podían darme. Ya era hora que me dijeran algo agradable». Decidimos acostarnos más temprano, y así lo hicimos al terminar de comer, para poder dormir lo más que fuera posible. Capítulo 12. Al comienzo de la tarde siguiente, desembocamos por fin a la sabana petenera. El último manchón de selva se clareó cada momento más y más, hasta transformarse en un regalo guamil por donde nos abrimos paso con los machetes.
Íbamos llenos de optimismo y yo tenía prisa en posar mis ojos por primera vez en las enormes planicies habaneras. Nos hallábamos completamente ligeros de carga, ya que logramos comprar 2 mulas en la aldea Tzuncal. No tuvimos dificultad alguna en atravesar el río, habiendo construido una pequeña balsa rudimentaria con 5 troncos atados con bejucos en donde remolcamos nuestra carga y las armas, pasando a nado nosotros. La pequeña aldea, compuesta de 10 ranchos en tertulia en un claro de la selva, nos acogió bien, aunque extrañados. Pronto se dieron cuenta de que traíamos dinero y las bestias nos costaron lo que habríamos pagado por 6 mulas buenas en cualquier otro lugar. Habíamos adquirido también nuevas provisiones de frijol, papas y arroz, ya que no sabíamos cuándo, en definitiva, podríamos conseguir más. En una de las mulas cargamos toda la impedimenta y en la otra montó la muchacha en un viejo y raído galápago, que nos vendieron a precio de nuevo. También compramos amplios sombreros de petate para defendernos de la resolana sabanera. Así, equipados, emprendimos la marcha llenos de optimismo y sintiéndonos livianos como pájaros, puesto que nuestra carga personal se limitó al rifle y la escopeta. A las 2 de la tarde salvamos el último pedazo de guamil y ante nuestros ojos admirados apareció la grandiosidad de la sabana. Tan solo en el horizonte, hacia el noroeste, veíamos su límite de un verde brillante, en donde hacía tope con la selva lejana. Giramos la vista en redondo y el cielo se unió por 2 puntos cardinales con el llano inmenso. El sol caía pleno sobre el zacatal, que nos llegaba hasta las rodillas. Inmediatamente pensé en la fortuna que allí había y en el futuro de la patria, cuando aquellas inmensas extensiones de pasto naturales fueran pobladas de ganado. En la lejanía, precisamente en dirección de nuestro rumbo, el sol cabrillaba en el néctar de una pequeña laguna, y decidimos llegar hasta ella para acampar esa noche. «¡Anden con cuidado y con la vista alerta!», nos dijo Pedro. «Por aquí se encuentran de repente unos cantilones que dan miedo». El suave roce del zacate contra nuestras piernas y el andar pausado de las mulas iba alterando la quietud majestuosa de aquel páramo inmenso. Repentinamente vi unas manchas de color bermejo a 300 metros de distancia. Poniendo toda atención, distinguí al fin un grupo de venados. Desde el lugar donde se encontraban, levantaron las gráciles cabezas y nos vieron pasar con extraña indiferencia. Habría hasta 15 de ellos y claramente pude apreciar la cornamenta de los machos. Quise hacer un buen tiro, mas Pedro no me dejó. «Solo va a espantarlos, déjelos. Ya se cansará de matar venados y es mejor hacerlo para asegurarnos carne. A la noche ya va a ver». Como a las 5 llegamos a la laguna. Su orilla era seca, pues no se trataba de un pantano, sino de agua nacida allí. Tenía su desagüe en un pequeño arroyo que se iba a perder entre el zacate exhausto. Limpiamos con los machetes un buen trecho de maleza y allí tendimos nuestras hamacas, pues no había cerca un solo árbol, como no fuera un chaparral de picos de gorrión que quedaba a nuestras espaldas y que pronto fue víctima de los machetes para hacer leña. Casi siempre solíamos poner a guisa de alfombra una de las lonas que en la lancha sirvieron para tapar los bultos. Como siempre, Carasamba extendió su hamaca y arregló su cama lejos de nosotros. Después de dar de beber a las bestias, las apersogamos a poca distancia y para que comieran a sus anchas, y luego, cuando la cena estuvo preparada, comimos alegremente cerca del impredecible fogarón. La noche estaba bellísima, y la luna tierna reflejábase en la laguna con suave mansedumbre. Un murmullo vago y extraño extendíase por todo el llano, como si la infinidad de estrellas en su eterna combustión produjeran sonidos apagados. De vez en cuando se oía el canto de los tapacaminos y el ulular del tecolote. La brisa soplaba levemente, llevándose el humo de la hoguera para dejarnos, en cambio,
un olor a incienso de la tierra, a zacatal mojado, a flores salvajes y desconocidas. Carasamba estaba maravillada. Yo también, al ver el efecto que le producía aquella noche incomparable. La creí incapaz de emocionarse y humillarse ante la naturaleza cuando Dios está presente en ella. «Nunca creí que el Petén fuera tan bello», dijo con el rostro soñador hacia los cielos, que le correspondían vertiéndole en los ojos el fuego de los luceros. «¿Qué son esas luces tan lindas que vuelan? Parecen luciérnagas, pero no se apagan». Como la muchacha nunca había visto una cucaya, corrí tras una y se la traje. Quedó maravillada de aquel insecto, cuya enorme y suave luz no es intermitente. «Los ojos le brillan como luces de automóvil», dijo sonriendo alborozada como una niña, colocándose el animalito en la palma de la mano. Cuando con súbito arranque la cucaya emprendió el vuelo y yo quise atraparla de nuevo, ella me lo impidió. «Déjela, que vuele libre y feliz y que siga adornando el monte». Me quedé quieto donde estaba tendido, cerca del fuego y fumando. Pedro examinaba y ponía pilas nuevas a la lámpara de cabeza y luego alumbró varias veces la laguna. «Creo que vamos a tener que disparar unos cuantos tiros al agua», dijo tranquilamente, «porque estos lagartos de aquí parece que todavía no han probado la maldad del hombre y son meros abusivos. Mire ese que allí está nomás, como haciéndonos visita». Efectivamente, el chorro de la luz de la linterna nos mostró el dorso entero de un enorme lagarto que nadaba silenciosamente a escasos 2 metros de la orilla donde nos encontrábamos. Quise tomar el rifle. «Déjelo para después», me dijo. «Cuando nos volvamos a luciar, si tira ahora, va a espantar al venado, y ya la carne de la conserva se nos está escaseando». Así que comimos, nos preparamos a dar un paseo. Yo me coloqué la linterna de cabeza de 4 pilas y Pedro le dio la mano a la muchacha. «Pa' que no tenga miedo a quedarse en la oscurana», se atrevió a decirle, dirigiéndole la palabra de mala gana. «De ninguna manera, yo no me quedo, me voy con ustedes». «Como quiera, pero no haga ruido». Fui yo quien hablé. Salimos del pedazo que habíamos limpiado de maleza y nos internamos en el llano, tratando que el viento nos diera de frente. Era la primera vez en mi vida que luceaba en las sabanas peteneras, y ello me causaba viva emoción. Siempre fui cazador, más que nada de afición, y tal vez por ello, más cruel. Mi parte de animal primitivo y el ansia de matar del ego desconocido que vivía oculto en las cavernas de mi espíritu sentía un raro placer en la persecución y la muerte de la pieza, sirviéndole esto quizá a la generalidad de mi ser como un desfogue necesario, como una válvula de escape que me liberara de cometer quién sabe qué atrocidades en el plano de mi vida de hombre civilizado, según el concepto que tenía de mí mismo. Lo terrible en mí era que el animal perdía su interés después de muerto. Su carne me importaba un comino, y hasta, he de decir con franqueza, me repugnaba un poco comerla de mis víctimas. Yo iba adelante, seguíame la muchacha, caminando casi junto a mí. Pedro cerraba la marcha y así, en fila india, proseguimos luceando. Solo mi foco iba encendido, para no desencandilar al animal con la luz de otro. No tenía fe en la noche aquella, puesto que la luna alumbraba ya con bastante claridad la inmensidad del llano. Pero Pedro me había asegurado que los animales, por falta de costumbre de ver seres humanos, eran mansos y confiados. Avanzamos paso a paso, alumbrando el camino, temerosos de las serpientes. Luego lanzaba el chorro de luz en abanico, para escudriñar los rincones donde el zacatal se anudaba entre grupos de bijagües, señal infalible de la feracidad de la tierra. Habríamos caminado media hora cuando algo brilló en mitad del llano, a 200 varas de nosotros. Comencé a jugar la luz para encandilar más efectivamente y pronto vi gran número de ojos de fosforescencia amarillo-verdosa, peculiar de los venados.
Eran 5 y se quedaron quietos, viendo las cabriolas de luz que los cegaba. Paso a paso me fui acercando, haciendo con la mano una seña a mis compañeros para que me aguardaran donde estaban. La luz seguía moviéndose, como en rápidos brochazos sobre la cara de los venados. Uno de ellos alzó en alto la cabeza para luego bajarla hasta el suelo. Después volvió a quedarse quieto. Me iba aproximando. Pronto, por la bondad de la lámpara y sus pilas nuevas, pude distinguir sus cuerpos. Escogí entonces a un macho que me miraba de frente. Le vi los cachos y el pecho blanquecino. Me detuve y le apunté. Al sonar el estampido poderoso del 300 Savage, los ecos del llano inmenso se lo fueron pasando de mano en mano hasta perderlo en la línea del horizonte. Un temblequeo hueco en el suelo al golpear de los rápidos cascos, un susurro de ventarrón despeinando el monte, y luego el silencio. Me fui acercando despacio hacia el sitio a donde había disparado. El venado estaba tendido a lo largo, y ni después de muerto había perdido la belleza de sus líneas. En el centro del pecho estaba el boquete por donde su agilísima vida brincó al infinito. Pronto nos reunimos los tres alrededor del venado. Pedro estaba contento, y sin más ceremonias procedió a maniatarlo y a preparar el mecapal. Ayudamos a que Pedro se lo colocara sobre la espalda, y fuimos regresando con nuestra carga. Yo iba siempre adelante para alumbrar el camino, y, a mi lado, marchaba la muchacha con la cabeza gacha y silenciosa. De reojo le lancé una mirada. ¿Sería posible? Tenía la tristeza pintada en su moreno semblante, y así, de perfil, parecíase más que nunca a una estampa de la reina de los cielos. Mientras avanzaba aplastando el zacatal, iba pensando y tratando de filosofar. ¿Qué le había pasado a aquella mujer últimamente? ¿Sería ella la misma criatura salvaje, calculadora y sanguinaria de la leyenda de odio y de muerte, a quien bautizaron las crónicas de Oriente Carasamba? ¿No sería que ésta no era la Carasamba de mortífera fama? ¿Habría otra acaso? Se había enternecido con la visión esplendorosa de la noche, y sus delicadas naricillas se dilataron al efluvio de la tierra generosa y salvaje, como sólo se dilatan las que aspiran directamente al alma. Evitó que yo atrapara de nuevo a la cucaya, y quiso que volara en libertad, y ahora venía mustia y callada por la muerte del venado. Extraño y complejo laberinto de su alma, atormentada y misteriosa, de cuyas recónditas profundidades brotan tan pronto el fuego destructor y el vaho de la pasión morbosa y desenfrenada, como el dulce aroma de la piedad y el amor. Capítulo 13. Los días después nos sorprendió la tarde llegando a orillas del Machaquilá. Habíamos dejado atrás la sabana para penetrar, finalmente, en una montaña plana y seca, cubierta de chicales. Con gran nostalgia contemplamos por última vez la inmensa extensión del llano, que se perdía en el horizonte que acabábamos de trasponer, y con decaimiento nos internamos de nuevo bajo la floresta. Por suerte, la montaña aquella era perfectamente transitable, ya que el suelo estaba limpio de maleza. Crecían los chicales en profusión, y gran cantidad de manaques sacaban sus adornos copetes a muchos pies sobre la montaña, sonando alegremente sus hojas largas a cada soplo de la brisa. Lo difícil allí era seguir el rumbo, pues todo era exactamente igual y uniforme. No había posibilidad de un punto de referencia, y Pedro tuvo alguna dificultad en encontrar su camino. Pronto comenzamos a toparnos con grupos esparcidos de bijagües y uno que otro helecho. No cabía duda que el río estaba cerca. En un instante en que nos detuvimos para estudiar nuestra ruta, oímos en la lejanía el estampido de un tiro. Con Pedro nos miramos en silencio. «Ese fue tiro de Mauser Nacional», dijo mi capataz con el oído atento a percibir
cualquier otro sonido. Efectivamente, el estampido fuerte y seco que oyéramos no podía ser sino de un Mauser. Nos quedamos parados en silencio largo rato, y al poco tiempo otros 2 disparos llegaron a nuestros oídos en rápida sucesión. Entonces ya no dudamos más. «Esos deben ser soldados», dijo Pedro con desconsuelo. Celebramos consejo largo rato y tomamos una decisión. Pedro se adelantaría e iría a investigar. La tarde estaba ya muy avanzada, pero aún había tiempo para que llegara a la orilla del río antes del anochecer. Buscaría a los que hicieron los disparos, pues no cabía duda de que éstos procedían de la margen del Machaquilá. Trataría de averiguar con ellos cuanto le fuera posible, haciéndose pasar por un chiclero que regresaba a su montería. Acordamos que debía fingir pertenecer a la cuadrilla de Rosalío, en el Chirujao, para que así, cuando se separara de ellos, no les extrañase que tomara rumbo hacia nosotros. Debía aparecerse diciendo que acababa de cruzar el río, según la orilla en que ellos estuvieran, y que venían rumbeando de norte a sur. Pedro dejó el revólver para evitar toda clase de sospecha, y tan solo se llevó su hamaca, una bolsita con víveres, el machete y su escopeta terciada. Todo esto para despistar y probar que venía solo y viajando hacia su destino. Antes de partir me dijo: «No se descuide, traten de no hacer mucha llama con el fuego y apáguenlo cuanto antes para que el humo no llegue hasta el río. No vaya a disparar con un rifle grande. Si tiene necesidad, hágalo con el 22». Sin decir más, lo vimos alejarse con aquel su andar silencioso y calmado, propio de todos los rumberos del Petén. Me quedé de nuevo solo con la muchacha. Estábamos ambos preocupados por los tiros que escucháramos, y presentimos que la mala suerte andaba a grandes saltos en nuestro mismo camino, adelantándose siempre para tendernos una emboscada. Con cuánta ilusión contemplábamos la llegada de un nuevo río. Significaba el fin de nuestra angustiosa peregrinación a través de los montes inhóspitos y el comienzo de una nueva ruta descansada a bordo de un cayuco, impulsados por la corriente hasta la libertad de México. No terminarían allí nuestras zozobras, pues el temor de ser capturados nos obligaría a escondernos y viajar casi solo de noche, pero ya en circunstancias más cómodas. Teníamos la perspectiva de una magnífica luna y no sería tan insoportable la espera diurna. Y cuando llegáramos a Usumacinta, viajaríamos también de día, sin apartarnos de la margen mexicana. Cualquier peligro en que nos viéramos, desembarcaríamos y nos internaríamos, aunque fuera en plena selva. Las autoridades armadas no se atreverían a seguirnos en territorio extranjero. Buscamos un lugar adecuado para colgar nuestras hamacas y lo encontramos al instante en medio de aquel inmenso chical. El suelo estaba limpio, tan solo cubierto de hojas secas, y por vez primera la muchacha colocó su hamaca muy cerca a la mía. Quise encender fuego, pero ella me contuvo. «No hace falta», me dijo. «No vale la pena exponernos. Abriremos unas latas y comeremos así, aunque sea frío. Además, la luna ya no tardará en salir». Así lo hicimos, y a las pocas horas aquella se dio maña para penetrar a través del follaje y alumbrarnos el suelo con extraños brochazos de luz y sombra. En un vijagual cercano, apersogué las mulas para que husmearan en procura de algo de comer, ya que no había ni señas de pasto. No había zancudos en aquella montaña seca, y me tendí cómodamente sobre la tierra, teniendo el rifle y la linterna a mano. De vez en cuando oíamos extraños ruidos entre las grandes hojas secas, que habíanse desprendido de los manaques, y entonces alumbraba, con el rifle listo. En una ocasión vi una hermosa gama que al ver la luz se quedó plantada largo rato. Le apunté con el rifle y estuve contemplándola a través de la mira, casi durante 1 minuto. Con qué tentación acariciaba el gatillo. No quise disparar,
pues aún el 22 podía ser oído en el río. En otra ocasión, una familia entera de mapaches desfiló a 5 pasos de nosotros en dirección al río. Y así, al cabo de un rato, le fuimos haciendo poco caso a los ruidos de la montaña. En las ramas de algún árbol cercano chillaba una partida de micoliones. Lo único que me preocupaba era examinar el suelo, por temor a las víboras, ya que habíamos tenido mucha suerte en el sentido de no habernos topado con ninguna hasta entonces. Con ese mismo temor, había examinado cuidadosamente las ramas de los árboles en que colgáramos nuestras hamacas, pues, aunque la mayoría de las serpientes venenosas son rastreras, existen en el Petén especies arborícolas de picadura mortal, como la terrible cambolay y la huiznayera. No creí que Pedro regresara esa noche. No sería prudente que tratara de separarse de los que estaban en el río con tanta prisa. Despertaría sospechas en que no quisiera compañía un hombre que viaja solo en la selva, por muy chiclero que fuera, y que despreciara la alegría y comodidad de un buen fuego en un campamento. Carasamba estaba tendida a mi lado, con los ojos fijos en la oscuridad del follaje. Contra lo que creí, permaneció quieta y en silencio, y yo no quise interrumpirla. Fumamos ambos cigarro tras cigarro, hasta que ella se levantó y sin decir media palabra, se fue a su hamaca. Permanecí donde estaba, viendo cómo las columnas de humo de mi cigarro se elevaban y se iban tras la luna por entre el ramaje. Al poco rato me llamó la muchacha. «Venga, venga», me dijo suavemente. «Acérquese a mi hamaca que quiero hablarle. No tenga miedo». Su voz tenía algo de burlón. Sentí un estremecimiento y una cosa indefinible se apoderó de mí. Como un autómata, me levanté despacio y me acerqué a la hamaca. Ella levantó el mosquitero para que yo entrara y me senté a su lado. «¿Qué se le ofrece?», le dije encendiendo otro cigarro para disimular mi turbación. «Cuidado, que va a quemar el mosquitero». Con la luz del fósforo vi sus brazos desnudos. Habíase soltado el pelo y su cara estaba extrañamente pálida. Solo sus ojos brillaban en forma maravillosa. «Desde la otra noche quería hablarle», comenzó pausadamente. «Usted me cree una asesina sin alma y sin sentimientos. Puede ser que tenga razón en muchas cosas, pero sí tengo sentimientos». Mantúveme callado, tragando algo como una pelota de amargura que me entorpecía el habla. «Si yo he hecho lo que he hecho con usted, viniéndome así, dando al diablo con todo, es precisamente porque tengo corazón y porque por fin lo he encontrado. Usted me parece un muchachito amillado que le tiene miedo a las mujeres y por eso tengo que ser yo quien le diga las cosas. ¿Recuerda lo que le dije aquella vez en la playa? Pues era cierto. Ni yo misma creí que fuera así, hasta que me convencí por completo. Desde ese momento no he sido más que suya y no podré ser ya de nadie más». Su voz se hacía por momentos más cortada y su pecho subía y bajaba rápidamente. «Ya lo sé que usted no me querrá nunca, pero no me importa. Yo lo seguiré a donde usted vaya y seré para usted todo, todo. Aunque me eche de su lado, yo lo seguiré siempre, siempre». Su voz se quebró en un sollozo y todo giró a mi alrededor. Creí que estaba sentado en el mosquitero y que la hamaca estaba arriba, con la muchacha. De pronto, vi que ella se caía sobre mí y el último baluarte de mi ficticia resistencia estalló contra mi cabeza en 1000 partículas de fuego. Busqué sus labios rabiosamente. La mordí, la estrujé y ella devolvió mis caricias entre risas y sollozos. Y ya no quise irme de ahí por nada del mundo. Noche inolvidable aquella en que apuré hasta la última gota en la copa del placer. Noche en que me lancé como loco en un mar tempestuoso de lujuria,
para hundirme en sus brazos tersos y aprisionadores como serpientes, en su cuerpo cálido y duro, y en sus muslos redondos de hembra magnífica e insaciable. La luna se fue rumbeando suavemente por un sendero de estrellas, y yo seguía abrazado a la muchacha. Cuánto hablamos en los últimos suspiros de aquella noche de sempiterna añoranza. Ella deslizaba sus palabras en mi oído y me iba contando todo lo de su vida. Me dijo que la llamara María, que era su verdadero nombre y que probablemente era yo el único que estaba enterado ya. Me contó de sus amores y me estremecí de horror al oír la confesión terrible y más aún de su tranquilo semblante al referirme los detalles, como si quisiera lavar conmigo su conciencia para siempre y pudiera yo darle el perdón que su alma necesitaba. A la mañana siguiente comenzó nuestra felicidad. Pedro llegó cansado y silencioso. Desde que lo oímos aproximarse y aparecer en el bosque de Chicales, supe que traía malas noticias. Mis presentimientos de la noche anterior se confirmaron del todo. Había llegado a la orilla del Machaquilá en un punto casi en línea recta del lugar donde a la sazón nos encontrábamos, y se aproximó con mucha cautela. Como no encontró a nadie, se metió al agua, se puso la ropa sin secarse para decir que había cruzado el río, y de esta manera siguió descendiendo por su margen hasta que dio, de manos a boca, con una gran lancha de gasolina amarrada a un tronco entre el camalotal de la ribera, en donde pronto fue descubierto por un grupo de soldados de uniforme azul. Pedro se acercó tranquilamente y todos lo rodearon. Eran 10 en total, contando al teniente que los mandaba. Le hicieron 1000 preguntas y quedaron satisfechos con sus explicaciones. Pedro pidió permiso para pasar la noche con ellos, a lo que accedieron gustosos. La mayoría, principiando por el teniente, estaban bebiendo, pues tenían una damajuana de olla, e insistieron en que Pedro tomara con ellos, cosa que él hizo, pero muy parcamente. Averiguó que los disparos que oyéramos los hicieron a un lagarto que cruzaba frente a ellos. Después les fue sacando el objeto de su viaje y no tuvieron reparo en contarle que estaban allí, destacados, para atalayar a unos fugitivos, que resultamos ser nosotros, con pelos y señales. Tenían que remontar el río y regresar al Pasión y así esperar hasta nueva orden. Abrigaban la creencia de que andábamos cerca y de que nos íbamos a aventurar por el Machaquilá y probar salir al Pasión. «Tienen ilusión de repartirse los 500 quetzales», nos dijo Pedro, «y aseguran que pronto nos van a encontrar bogando en un cayuco. A cada rato encienden el reflector de la lancha y alumbran todo el río para ver si aparecemos de repente». Le dijeron que habían muchos ríos llenos de soldados como ellos, ya que el presidente mismo, que en todo estaba metido, había ordenado la captura. El jefe político de Izabal despachó gente de su departamento y hasta fue en avión a Flores a encargar al jefe del Petén que movilizara a toda su montada y también a las escoltas encargadas de perseguir a los contrabandistas para que dieran con nosotros, pues son muy conocedoras de las selvas. Pedro estaba descorazonado. Claramente vi la angustia en su semblante y sentí pena por él, que se había metido en aquel embrollo por fidelidad a mí. En cambio, la muchacha no mostraba ningún temor ni preocupación. Tenía demasiado fresco el recuerdo de la noche y acariciaba su recién nacida felicidad. Pedro desde un principio se dio cuenta de que un cambio sustancial se había operado en nuestras relaciones, ya que Carasamba no se movía de mi lado mientras él nos hacía el desconcertante relato. Y a cada instante me pasaba la mano por el pelo o la frente, limpiándome el sudor que comenzaba a brotarme, conforme el sol iba subiendo. Cuando yo me ponía muy serio, ella se inclinaba a mí y me besaba. «No se aflija, mi amor, ya saldremos de todo», me decía acariciante. Yo la dejaba hacer y nada me importaba ya. Sentíame al fin contento de poder franquearme con ella y conmigo mismo,
y de haber mandado al diablo los tapujos. Si Pedro pensó algo sobre nosotros, no dijo nada, pues su cara de barro permaneció impasible ante las demostraciones cariñosas de la muchacha. De nuevo busqué su consejo. ¿Y ahora qué? Fue mi pregunta temerosa. Lo mismo de siempre, creo. Seguir para adelante, rumbeando al noreste. Pasar con las bestias el Machaquilá a nado, en un momento en que no nos vea nadie, y atravesar la selva. No creo que podamos embarcarnos al río Santa Amelia, tal vez tampoco en el San Juan. Más al norte está el Santa Mónica, y allí tal vez podamos escurrirnos al Pasión, porque no van a creer que nos fuimos tan lejos sin intentar uno de estos ríos. Tal vez se baboseen y crean que agarramos otro rumbo, y descuiden el patrullaje del Pasión para buscarnos por otro lado. Recogimos apresuradamente las hamacas y demás enseres para cargar la bestia. Carasamba no quiso montar la suya porque la baja palazón de los chicales le azotaban la carne y la obligaban a desmontar a cada instante. Así que Pedro se puso en marcha cabestreando las 2 mulas y nosotros lo seguimos a pie. Llegamos al Machaquilá y todo estaba silencioso en el punto en que decidimos cruzarlo. El río era angosto pero profundo, y Pedro nos explicó que la patrulla estaba a cosa de 3 kilómetros corriente abajo. Envolvimos los víveres y las armas en una de las lonas y colocamos el bulto encima de la bestia que usualmente montaba Carasamba. Sin perder tiempo en desvestirnos, nos lanzamos al agua lo más rápida y silenciosamente que pudimos. En la otra margen, dimos un vistazo a toda la extensión que alcanzaba el río antes de la curva. Nadie nos había visto. Entonces nos internamos en la selva, la verdadera y terrible selva que se extendía interminablemente hacia el norte.